Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con este webinar que se llama Técnicas de litigación ante los tribunales del trabajo. Y tenemos a nuestro maestro Efraín Manuel Cruz Vázquez, que es abogado laboralista y profesor del derecho de trabajo. Al final vamos a dar inicio con las preguntas y algunas respuestas del docente. Entonces, pues maestro, por favor, adelante. Gracias, Joana. Pues buenas tardes a todos. Pues muchachos, los que se van conectando, los que ya están en la sesión, me da mucho gusto poderles saludar. Seguramente a muchos ya los habré de ubicar cuando eh, transcurra la sesión a la Universidad USEMPER, especialmente por pues el esfuerzo que hace por hacer este importante evento. Espero que pues a partir de ahora se siga difundiendo la cultura por el derecho del trabajo. Creo yo que vivimos hoy un paradigma que pues nos obliga a todos los especialistas, a todos los practicantes del derecho del trabajo a seguir estudiando, seguir ahondando y sobre todo seguir conociendo este nuevo sistema de justicia laboral. Especialmente creo que hoy los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, pues nos exigen establecer metodologías para el tratamiento de los casos, de los distintos casos o juicios laborales que habremos de presentar ante estas nuevas autoridades y también técnicas para aplicar esa metodología a su vez ya en el procedimiento ordinario. Y de eso va a tratar precisamente esta breve sesión que aun y cuando está dispuesta a que se desarrolle durante 60 minutos, que pudiera parecer bastante amplio, pues todos los que ya han estado en sesiones de este tipo sabemos que pues a veces faltan y se necesitan de más sesiones, de más minutos para seguir ahondando y sobre todo de estar despejando dudas. Este, pues esta nueva justicia del trabajo exige primero afrontar un reto de nosotros como profesionales del derecho, exige entender que las formas que correctamente habremos de llamar técnicas de litigación, dice la doctrina que es el término correcto, técnicas de litigación oral que habremos de aplicar en el proceso laboral ante los tribunales laborales son totalmente distintas a lo que conocimos en las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas que nacen con la promulgación de la Constitución de 1917 en el original artículo 123, fracción 20 de la Constitución, y que durante 6 años al menos estuvieron vigentes en el texto constitucional. ¿Por qué durante 100 años? Porque como todos ustedes saben, el 24 de febrero de 2017 vino la reforma a esta fracción que sustituye a esos órganos jurisdiccionales llamados juntas de conciliación y arbitraje para en consecuencia dar paso a los nuevos tribunales laborales del Poder Judicial. Pues bien, yo agradezco profundamente esta invitación y voy a iniciar por compartir una pequeña presentación, este, para pues irnos basando, ¿no? Tratar de ser lo más objetivo que yo pueda en función de nuestro tiempo, en función del tema en particular. El tema que nosotros habremos de tratar son técnicas de litigación ante los tribunales del trabajo. Y yo quiero comenzar por platicar esta naturaleza, este origen de los nuevos tribunales del trabajo del Poder Judicial. Estos nacen con la reforma al artículo 123, apartado A, fracción 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 24 de febrero de 2017. Hoy tenemos pues ya pues casi 7 años de esta reforma, 7 años de haberse dado esta reforma al artículo 123, apartado A, fracción 20 de la Constitución, y
tiene por objeto sustituir a las antiguas juntas de conciliación y arbitraje para conocer y solucionar los conflictos de trabajo. Estos tribunales del trabajo del Poder Judicial, desde luego, son órganos esencialmente jurisdiccionales y los habremos de ver tanto en materia federal como en materia local, es decir, habrá tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación como de las entidades federativas. Se sustentan en el compromiso de respetar los derechos humanos de los trabajadores y de los patrones, y su naturaleza sigue siendo eminentemente y obligatoriamente de carácter social. Las reglas procesales aplicables surgen con motivo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019. La síntesis que podríamos hacer de esta primera lámina es que estos nuevos tribunales del trabajo del Poder Judicial nacen de la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 para sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje, y su procedimiento y sus reglas procesales derivan de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019. Algo que es importante destacar, si bien atendemos a que estos tribunales laborales del Poder Judicial le dan una importancia sumamente marcada, sumamente especial al respeto de los derechos humanos, esto se debe por estos tres ordenamientos que estamos viendo en pantalla. De aquí se estableció la obligación del Estado mexicano de reformar nuestro sistema de justicia laboral. Uno, a través de la ratificación y entrada de México al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Posteriormente, con la ratificación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, y desde luego con la ratificación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Especialmente estos tres rubros, estos dos tratados y estos dos convenios de la OIT son la base por la cual nuestro país, el Estado mexicano, se obligó a modificar el sistema de justicia laboral, particularmente en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Este entró en vigor en nuestro país el 30 de diciembre de 2018. Sin embargo, viene de mucho más atrás porque México solicitó su ingreso desde el año 2011, solicitó su incorporación desde el año 2011, dándose su ingreso en el 2012. En ese año 2012 se estableció en el decreto que este iba a entrar en vigor a partir del 2018. Además, este Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico tiene su antecedente en un tratado previo que se conoce como Tratado de Asociación Transpacífico del 4 de febrero de 2016. Este tratado de integración económica plurilateral en la región Asia-Pacífico tiene por objetivo contribuir al crecimiento económico de los países contratantes, creando nuevas oportunidades para las empresas, trabajadores, agricultores y consumidores. Y México se obligó a ejecutar acciones en materia laboral. Fíjense, nada más, desde el año 2011 que México solicitó su incorporación, ya sabíamos de qué obligaciones nos imponía este tratado en materia laboral. Particularmente nos comprometimos a ejecutar acciones en materia laboral fundadas en la Organización Internacional del Trabajo, las cuales se detallan en el capítulo 19 laboral de este tratado.
En este tratado en específico y en este capítulo 19 se establece la obligación, fíjense, desde el 2011 México tiene conocimiento de ello, se establece como obligación respetar los convenios de la OIT y sobre todo ratificarlos, especialmente los que son fundamentales, que México tiene ratificados todos los convenios fundamentales de la OIT, pero además ahí se establece crear un órgano autónomo para el registro de asociaciones sindicales y de contratos colectivos. Hoy sabemos que ese órgano es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Eso viene desde aquí y también en este tratado se impone la obligación a México de crear tribunales laborales que respeten derechos humanos, que respeten especialmente la impartición de justicia en los términos y plazos que marca la ley secundaria y particularmente que provengan del Poder Judicial. Desde el 2011 ya sabíamos esto, lo cual pasaron 6 años hasta el 2017 que hicimos esa modificación. Estas disposiciones de este Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico se replicaron en el TEMEC. Este TEMEC que se firma por nuestro país en noviembre del 2018 y entra en vigor en julio de 2020. En este TEMEC se destaca el anexo 23A relativo a la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México y en donde nuestro país se obligó a adoptar medidas necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Particularmente, también nos comprometemos a replicar lo que se establece en el Tratado de Asociación Transpacífico, es decir, crear un órgano autónomo para el registro de asociaciones sindicales, para el registro de contratación colectiva, pero sobre todo también que conozca y determine la viabilidad de los conflictos colectivos, es decir, la huelga. Además de obligársenos a establecer tribunales que dependan del poder judicial para la impartición de justicia en nuestro país. Es decir, nos estamos obligando a anular a las juntas de conciliación y arbitraje para que ahora el poder judicial de la federación y de las entidades federativas tengan el conocimiento y competencia de los conflictos de trabajo. Estos convenios 87 y 98 de la OIT relativos a la libertad sindical y al derecho de sindicación y negociación, pues prácticamente el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación establece el concepto y lo que debemos de entender por libertad sindical. Para la Organización Internacional del Trabajo se trata de un derecho humano que forma parte de sus valores centrales y por ello se consagra en la Constitución de la OIT, en la Declaración de Filadelfia, en la propia Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1988 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, la libertad sindical, la libertad de asociación es un derecho fundamental porque ahora está regulado en nuestra Constitución, pero además es un derecho universal y humano que se reconoce en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tanto que el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva impone a favor de los trabajadores la protección en contra de todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, incluido el requisito de que un trabajador no se afilie a un sindicato o el de dejar de ser miembro de este o el de despedir a un trabajador debido a su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Garantiza el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, conocido como derecho de negociación colectiva. Estos tres factores
estos tres ordenamientos, estas tres fuentes del derecho del trabajo, que son el Tratado de Integración y Progresista de Asociación Transpacífico, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá y los convenios 87 y 98 son la base fundamental del nuevo sistema de justicia laboral, todos ellos apegados a un amplio respeto irrestricto a los derechos humanos. Los principios procesales que hoy encontramos en nuestra Ley Federal del Trabajo, que se reforma el 1 de mayo de 2019, esencialmente los vamos a encontrar en el artículo 685. Muchos de ustedes ya conocerán cuál es tanto el nombre de cada uno de ellos y su significación. Tenemos como principios procesales el de inmediación, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Se establece que el procedimiento será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Se incluye en este artículo 685 un principio que no existía en la Ley Federal del Trabajo y que es el principio de realidad. Y este yo lo quiero resaltar porque esto tiene que ver con las técnicas de litigación ante los tribunales del trabajo. Este principio de primacía de la realidad va a significar que el juez tendrá que atender a los elementos formales, tendrá que atender a los elementos fácticos sobre los elementos formales. El juez debe de hacer un análisis de las circunstancias sociales, de las circunstancias personales de las partes en el proceso, más allá de la cuestión formal que puedan ser los documentos, y atendiendo a este primer orden de la realidad social, debe de pronunciar su sentencia. Y un ejemplo de ello son los nuevos criterios que establece el Poder Judicial de la Federación con relación a la renuncia. En otra etapa, en otro momento, años atrás, nosotros veíamos que las juntas de conciliación y arbitraje, cuando analizaban las pruebas ofrecidas por los patrones, específicamente documentales privadas consistentes en cartas renuncias, analizando sus medios de perfeccionamiento como pueden ser o las ratificaciones que sobre de ellos se haga o las pruebas periciales en grafoscopía, caligrafía, documentoscopía, dactiloscopía. Si de estas pruebas científicas se determinaba que la firma y la huella provenían del trabajador al que se le imputaba, prácticamente en la Junta se determinaba una valoración absoluta a esa prueba documental. Pero esto era injusto porque esto no obedecía a una realidad social que se practicaba en México. Y en México sabemos que la realidad social determina que las empresas acostumbran a coaccionar a los trabajadores para solicitar su carta de renuncia. Y este principio de primacía de la realidad o principio de realidad significa que el juez debe de atender a ello, analizar si verdaderamente ese documento demuestra la realidad de los hechos. Y cuando el juez observa que es un trabajador, por ejemplo, de la tercera edad, con un padecimiento crónico degenerativo que necesita de asistencia médica, en donde ese trabajador de la tercera edad y enfermo no tiene otro sustento y resulta que demanda el despido injustificado y es más, demanda la reinstalación porque requiere de ese salario para su sustento diario y resulta que el patrón se excepciona con una carta renuncia, eso ya no atiende a una cuestión lógica real y esa es la responsabilidad tan grande que se le va a conferir ahora al juez, atender ese principio y restar todo el valor probatorio de ese documento formal, a eso se refiere lo formal, y darle mayor valor a lo real. En estas técnicas de litigación ante los tribunales laborales, los principios procesales que habremos de destacar son estos 6 que estamos viendo en pantalla: inmediatez,
Es decir, el juez laboral debe de estar en constante contacto con el desarrollo del procedimiento. Sabemos que el procedimiento ordinario ante los tribunales laborales se va a dividir en dos fases. Una escrita, principalmente delegada al secretario instructor, pero con supervisión, desde luego, del juez. El secretario instructor podrá atender a la opinión que el juez haga sobre lo escrito, y una fase oral que se va a dividir en dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. En estas dos audiencias o en esta fase oral, en esta audiencia preliminar y en esta audiencia de juicio, el juez es el titular absoluto de la conducción de las mismas. Y aquí se da realmente ese principio de inmediatez. El juez está en perfecto y constante contacto con el desarrollo de la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Escucha los planteamientos que hacen las partes, escucha por qué las partes en la preliminar promueven el recurso de reconsideración, analiza, determina y resuelve. La primera etapa de esta audiencia preliminar es depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias. Y hay un ejemplo muy interesante que quiero poner. Cuando nosotros vamos defendiendo al patrón, generalmente hacemos uso de la excepción de obscuridad de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda es obscura porque no reúne circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuando nosotros oponemos una excepción de obscuridad, en esta audiencia preliminar, en su primera etapa, efectivamente el juez, como lo ordena la ley, tiene que depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias, y entrará, por ejemplo, al estudio de esa oscuridad de la demanda. En caso de que no sea procedente esa oscuridad, el juez deberá de fundar y motivar. Evidentemente, dentro de esa resolución que deberá de hacer el juez en la audiencia preliminar, deberá de establecer de manera fundada y motivada por qué es improcedente la excepción de oscuridad, estableciendo inclusive que ya sea los hechos o prestaciones reúnen sus circunstancias de modo, tiempo, lugar. Pero cuando esta excepción resultara procedente, viene algo y sucede algo interesante. El juez, al declarar procedente la excepción de oscuridad, no puede por ninguna razón tener por no presentado el punto específico de análisis de la demanda. Si fuera un reclamo, una prestación, el juez no podría resolver que la misma es improcedente o que la misma ya no procederá ni se atenderá en la sentencia, porque eso es una cuestión de fondo que se tiene que resolver precisamente en la sentencia. Por tanto, esto implica conocer la naturaleza jurídica de esa excepción de oscuridad, la cual será de carácter dilatorio. En dado caso que el juez considere que la excepción de oscuridad es procedente, hay dos opciones. Acuérdense que existe el principio de suplencia de la deficiencia de la demanda, ya sea que requiera a la parte trabajadora para que subsane en ese momento en la audiencia preliminar, o en todo caso resuelva de oficio en beneficio y en favor del trabajador y subsane esa oscuridad. Y esto deriva de ese principio de inmediatez. La oralidad, todas las alegaciones, todas las participaciones que los abogados hacen en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio son totalmente orales. Tú ya no puedes ir como ibas ante la junta con un escrito a dictarle las posiciones o a exhibir tu escrito de posiciones para el desahogo de la confesional, o llevar un escrito, ¿no? Para el cual estar dictando. Pues eso idealmente no es lo correcto, porque la oralidad lo que trata de hacer es la celeridad en el procedimiento y especialmente en la audiencia. Y esto te exige
tener conocimientos o técnicas o aplicar técnicas de argumentación jurídica, en algunos casos formal, en algunos casos a través de la retórica. Y esto es fundamental para los abogados, entrar al estudio de técnicas de argumentación. El principio de contradicción, cuando una de las partes en la audiencia, ya sea fase escrita o fase oral, y específicamente me quiero concentrar en la fase oral, audiencia preliminar o audiencia de juicio, solicita el uso de la voz para hacer una manifestación, el juez, fíjense hasta dónde debe de aplicarse este principio de contradicción, debe de otorgarle la oportunidad a quien solicita el uso de la voz para manifestar, pero una vez que ese uso de la voz termina, le debe de otorgar y le debe de conceder oficiosamente, no a petición, oficiosamente el juez es el obligado a conceder ese uso de la voz. Al contrario, si la parte actora quiere manifestar, por ejemplo, en la segunda etapa de la audiencia preliminar, que es establecer los hechos no controvertidos, y resulta que el juez dice en el hecho uno, algo que no es controvertido es la categoría. Y la parte actora levanta la mano y dice, no, su señoría, a ver, yo estoy mencionando que inicialmente le dieron la categoría de auxiliar, pero más adelante menciono que su categoría terminó siendo la de jefe de almacén. Y eso sí es controvertido porque la parte demandada está haciendo valer esa controversia. El juez pone atención a esa petición y en ese momento le va a otorgar el uso de la voz al abogado del demandado. Abogado, va a manifestar algo. En ello se establece y se especifica lo que es el principio de contradicción y esto te exige a estar muy atento al desarrollo de la audiencia, pero especialmente a conocer la litis del juicio. La primacía de la realidad, ya lo mencionamos, este principio tiene por objetivo alejarse de lo que es la corriente positivista, es decir, de lo que establece literalmente texto de la ley, y el juez deberá atender a una realidad para determinar su sentencia con base en ella. Y los dos principios, de los dos principios más importantes que tiene el proceso del trabajo y que con base en ellos se establece su naturaleza jurídica, es decir, su naturaleza social, son la suplencia de la deficiencia de la demanda del trabajador y la carga de la prueba al patrón. Dos principios que nacieron en la Ley Federal del Trabajo con la reforma de 1980. Ahora, la suplencia de la deficiencia de la demanda del trabajador se limita y se limita porque te establece el procedimiento ordinario que cuando el trabajador presente su demanda, el juez o el secretario instructor la deberán analizar y si notaren alguna irregularidad, ya sea porque ejerza acciones contradictorias o no se especifique el salario base, se le hará observar al trabajador esa deficiencia y se le dará un término de 3 días para que la subsane. Si no obstante esos 3 días el trabajador no lo subsana, el juez, el tribunal de oficio, fíjense hasta dónde llega este principio, subsanará la demanda con base en el material probatorio y lo que más le beneficia al trabajador. Hasta ahí se reduce y alcanza la suplencia de la deficiencia del trabajador. Otra forma de suplir la deficiencia de la demanda del trabajador es la ampliación. Pero fíjense que la ampliación de la demanda sufrió una acotación o restricción a como la conocíamos en el procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje. Anteriormente, ante las juntas, tú podías ampliar la demanda, llegaba la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se cerraba la etapa de conciliación, se abría la etapa de demanda y excepciones y con fundamento en el artículo 878, fracción segunda de la ley, podías ampliar y enderezar sin ninguna restricción. Ahora no puedes ampliar
libremente sin justificar. La ley y el procedimiento que nace del 2019 te establece que podrás ampliar la demanda siempre y cuando de la contestación de la demanda aparezcan hechos novedosos o desconocidos para el trabajador. Y esto te obliga a ti como abogado, como técnica de litigación, a argumentarle al juez por qué vas a ampliar la demanda. No lo puedes hacer sin sustentarlo, sin justificarlo. Y esto es una limitación a ese derecho, sí, como existía en el procedimiento ordinario ante las juntas, pero también sabemos que de este principio se prestó mucho al abuso. Hay abogados que prácticamente ante las juntas llegabas a la etapa de conciliación, demanda y excepciones, y en demanda y excepciones prácticamente te modificaban toda la demanda, y eso era un problema. Ahora lo que determina este nuevo procedimiento ordinario en el 872 de la Ley Federal del Trabajo y 873 es que se podrá ampliar siempre y cuando de la contestación de la demanda aparezcan hechos novedosos o desconocidos. Inclusive, otra forma de suplir es que te permite la Ley Federal del Trabajo a ofrecer pruebas adicionales a las que ofreciste en tu demanda, siempre y cuando esas pruebas se relacionen con esas ampliaciones, que desde luego tendrán el sustento, ya lo dije, de los hechos que tú menciones o justifiques como desconocidos o novedosos en el caso de la contestación de la demanda. La última forma de suplir la suplencia de la demanda, yo lo considero así, es la caducidad. En materia laboral, a diferencia de la materia común civil mercantil, en la materia mercantil, hasta donde yo recuerdo, si durante 6 meses el juicio queda inactivo, de oficio, opera la caducidad. Aquí no. Aquí cuando se requiera promoción de la parte actora para la continuidad del procedimiento, el juez está obligado a requerir a la parte actora, porque conforme al artículo 771 de la ley laboral, es obligación del juez laboral que los juicios no queden inactivos. Él debe de estar atento, visualizar si está inactivo, por qué motivo, y si ese motivo obedece a una responsabilidad del trabajador, entonces lo debe de requerir. Si en 45 días no ha promovido, lo debe de requerir notificándolo personalmente que se requiere de promoción y le va a dar un término de 3 días. Y si no lo hace, lo apercibe que empezará a operar la caducidad que es de 4 meses. Aquí prácticamente te van a ir a tocar a tu despacho porque es al abogado, no al trabajador, de que el juicio está inactivo y te van a dar la oportunidad de hacerlo y esa es una forma desde mi punto de vista que suple esa deficiencia. Y finalmente, la carga de la prueba al patrón, principio que, como ya dije, nace de la reforma procesal de 1980 y que establece que el patrón, por estar en mejores condiciones que el trabajador en cuanto a los documentos obrero-patronales, él es el obligado a establecer y demostrar ciertas cargas específicas que se mencionan en el artículo 784 de la ley laboral y especialmente con relación en el artículo 804 que indica qué documentos está obligado el patrón a conservar y a exhibir cuando le sean requeridos por el tribunal. ¿Por qué tiene una amplia importancia esto de las técnicas de litigación entre los tribunales, ante los tribunales laborales? Esto tiene relación con lo que estamos viendo en la lámina. Se adiciona este artículo 685 bis que yo he denominado también como un principio que rige el proceso laboral, particularmente en donde se establece que las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. Esto es un derecho humano. Esto no fue una ocurrencia nada más de la ley. Esto viene de un derecho humano fundamental y humano. En consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional.
Cuando el tribunal advierta que exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe otro, contando con 3 días naturales para hacerlo. Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente o de la Defensoría Pública que asuma su representación jurídica. ¿Qué pasa con las actuaciones mal hechas por los abogados? ¿Qué pasa en el proceso? Pues no se pueden modificar. Los tribunales no pueden revocar sus propias resoluciones. Es decir, pues será muy lamentable si el trabajador o el patrón contaron con una defensa deficiente. Lo mal hecho, pues les traerá seguramente un perjuicio y muy posiblemente en la misma resolución. Pero lo que sí es importantísimo es que el juez note esa irregularidad. ¿Qué pasará, me pregunto yo, si el juez, no obstante de autos ya terminado el procedimiento, se nota una incapacidad evidente de conocimientos, de técnica del abogado de alguna de las partes y nunca lo hizo notar? Eso lo dejo en la libreta, muchachos, para el apunte. ¿Procederá el amparo? Oye, pues yo me estoy percatando ahorita, pues este abogado perdió el asunto por ineficaz, me percato porque tuve que contratar otro abogado porque el primero me dejó aventado ahí el juicio y me está haciendo estas observaciones. Son evidentes las deficiencias en las cuales incurrió mi primer abogado. Y no obstante que yo lo contraté y que a lo mejor podré ejercer una acción civil de responsabilidad en contra de ese profesionista, pero también no menos cierto es que ahora se establece este principio. ¿Cuáles son los alcances de este principio? Y fíjense hasta dónde puede trascender. Hasta ahorita yo no he sabido de algo como lo que estoy planteando, pero sí me surge esta cuestión y la quiero plantear para ustedes. Método y técnica. El método significa seguir un camino y la técnica es cómo vas a seguir ese camino. ¿Qué método, qué camino vas a optar por seguir cuando plantees un juicio laboral y bajo qué técnicas se lo vas a proponer al juez? Esa es la diferencia entre método y técnica. Método es lo general, técnica es lo particular. Método es el proceso, método son los distintos pasos que habrás de seguir desde el paso número 1 hasta el último paso que tú concibas. Y la técnica es cómo vas a ir aplicando paso por paso. ¿Cuál es la metodología que se utiliza para el proceso laboral y para cualquier tipo de proceso de corte oral y sobre todo nace de los procesos adversariales acusatorios, que ojo, no es lo mismo que lo laboral, sin embargo hay ciertas similitudes? ¿Por qué? Porque ambos son adversariales, son dos partes que contienden. Ambos son orales, pues los abogados, las partes manifiestan oralmente y hay un total apego al respeto irrestricto de derechos humanos. Aquí la diferencia estribe entre el sistema acusatorio y el laboral, que el laboral es de naturaleza total y esencialmente social y atiende en consecuencia a otros principios. Ya lo vimos, la suplencia de la deficiencia o la institución de la carga de la prueba. Pero además, la forma en la que se interpretan las normas laborales también es sumamente especial. El artículo 18 nos establece que se seguirán los fines que persiguen los artículos primero, segundo y tercero de la ley, trabajo digno y decente. Pero además, en caso de duda, se resolverá de la manera más favorable al trabajador, principio properario. Estas son las particularidades que lo hacen totalmente un proceso autónomo, científicamente autónomo, distinto al acusatorio en materia penal, pero hay ciertas similitudes. En ambos casos, sea penal, laboral o inclusive mercantil, familiar, fiscal, administrativo, el abogado debe de establecer una metodología. ¿Para qué? Para
proponer su caso, etapa por etapa, cuáles son las etapas que él va a plantear para proponer ese caso a nosotros ante el juez laboral. Y para ello existe esto que se conoce como teoría del caso, que es un concepto que nace del sistema anglosajón, sí, que nace de los sistemas acusatorios orales, sí, pero que realmente es una metodología. Teoría del caso, yo lo pondría también como método de casos, que esa es una metodología que se utiliza en ciertas universidades para enseñarles derecho a los alumnos, y es sobre casos prácticos, enseñarles el derecho. En el caso específico, en materia laboral, nosotros podemos utilizar la teoría del caso, que es una metodología de trabajo. Un abogado, al abordar el estudio de un caso con miras a litigar en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio oral, debe afrontar ese desafío profesional considerando tres factores que influyen decisivamente en las posibilidades de obtener un pronunciamiento judicial favorable. Es decir, tú, abogado, cuando te plantea el patrón el asunto donde lo demandaron, o el trabajador cuando te plantea su asunto por despido o por riesgo de trabajo o por cualquier situación, debes de considerar estos tres elementos: las cuestiones fácticas o los hechos del caso, y son los relevantes. Ojo con eso, los fundamentos jurídicos o normativos, y por jurídicos normativos no nada más son los ordenamientos nacionales, como pueden ser la Ley Federal del Trabajo, los usos, la costumbre o la jurisprudencia del Poder Judicial, sino también los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienes que considerar esas cuestiones jurídicas normativas, y finalmente las cuestiones de acreditación o probatorias con que vas a demostrar las fácticas o los hechos. Esa es tu metodología, tu teoría del caso, como vas a proponer. Ahora, esa metodología, si decimos que son los pasos, ¿cómo se los vas a proponer al juez? Con técnicas de litigación oral. Esa es la diferencia entre el método de casos o la teoría de casos y las técnicas de litigación. En las técnicas de litigación, esencialmente tienes que establecer una forma argumentativa que sea persuasiva, que el juez capte la atención que tú quieres, que tú captes la atención del juez, que tú propongas un juicio por despido de una manera persuasiva, lo cual no quiere decir que establezcas una historia donde el juez va a sacar un pañuelo y se va a secar las lágrimas. No, es una historia, es un argumento que tú vas a dar de manera persuasiva para captar la atención del juez. ¿Esto quiere decir que tienes que mentir? No, simplemente debes de resaltar los hechos. Por eso hablamos que la teoría del caso tiene y reviste estos tres puntos que vemos: cuestiones fácticas, jurídicas y probatorias. Este diagrama yo creo que nos va a poder dar una idea más concreta. La teoría del caso tiene que ver con teoría fáctica, los hechos relevantes exponiendo circunstancias de tiempo, modo y lugar. Todo lo que tú expongas como abogado en los hechos de tu demanda o en los hechos de contestación deben de reunir circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuando tú como patrón, por ejemplo, puede ser que el trabajador abandonó el trabajo y tú pones como una excepción y defensa principal el abandono en contra del despido que te están alegando, y tú le dices al juez: el hecho correlativo de la demanda que se contesta es falso en su totalidad, ya que el trabajador jamás fue despedido de ninguna manera. Lo cierto fue que él se presentó ante Fred Manuel Cruz Vázquez, quien realiza actos de dirección y administración en el centro de trabajo, el 12 de marzo de 2024 a las 9 de la mañana, en su oficina al inicio de su jornada, y le manifestó: Efren, me voy a ausentar por distintos o por diversos motivos X, a lo que Efren le dijo que estaba bien, sucediendo lo anterior ante diversas personas que se encontraban en ese lugar, Pedro y Juan, que son compañeros de trabajo.
Hecho lo anterior, el trabajador se retiró y nunca supimos de él hasta que llegó la demanda que se contesta. Eso es una excepción bien puesta, que está reuniendo esos hechos relevantes, tiempo, modo y lugar. Pero si tú tienes la costumbre de excepcionarte diciendo el hecho correlativo del despido es falso porque nunca se le despidió, ya que lo cierto es que el trabajador se dejó de presentar en tal fecha y no supimos de él hasta que llegó la demanda, ¿cómo lo vas a acreditar? Con una confesional del trabajador, ¿de acuerdo? Cuando tú le hagas la posición al trabajador que el absolvente se dejó de presentar con tal fecha, te va a decir que no. ¿Quieres abrir el interrogatorio? Le vas a preguntar por qué motivo concluyó la relación de trabajo. Te va a decir porque me despediste. ¿Qué prueba te queda una testimonial? Pero si tú no hiciste valer esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿cómo le vas a preguntar al testigo cuándo lo vio, cuándo lo conoció, desde cuándo lo conoció, por qué lo conoció, cuándo fue la última vez que lo vio? No le vas a poder preguntar porque esas preguntas no van a tener relación con la litis. Y esta teoría fáctica te exige a que expongas circunstancias de tiempo, modo y lugar, no nada más al trabajador, sino al patrón especialmente atendiendo esta excepción. Tu teoría de la prueba, pues debes de conocer las reglas generales de las pruebas y de los medios probatorios. ¿Cuál es el objeto y fin de las pruebas? El objeto de mostrar los hechos controvertidos, pero además los usos y las costumbres, pero además el derecho cuando se sustente en reglas de derecho internacional. Si tú alegas en un juicio laboral que al trabajador le era aplicable el contrato colectivo porque reiteradamente, porque constante y permanentemente, quincena tras quincena, le pagaban tal concepto que deriva del contrato, tú no estás diciendo que ese trabajador era sindicalizado. Tú lo que estás diciendo es que por la costumbre, el patrón te estaba pagando esas prestaciones y eso es tu carga de la prueba, es objeto de la prueba y que exhiben los recibos. Hay recibos de pago, sobre todo de ciertas instituciones del gobierno, que hasta te ponen la cláusula, aun y cuando sean trabajadores de confianza. Por ejemplo, la UNAM, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, hasta hace algunos años. A los trabajadores de confianza se les paga conforme a los contratos colectivos, pero si el patrón se excepciona diciendo que es improcedente el reclamo de aplicación de ese contrato porque tú no eras trabajador sindicalizado, a ver, momento, espérame, yo no estoy diciendo que era sindicalizado, yo lo que estoy diciendo es que por costumbre tú siempre me aplicaste el contrato, los beneficios de ese contrato, al menos a estas prestaciones, y se lo vas a demostrar porque es costumbre y es tu carga probatoria. Y finalmente los fundamentos jurídicos, pues nosotros sabemos que las fuentes formales del derecho procesal del trabajo y del derecho del trabajo en general se hallan en el artículo 17, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos que derivan de esta ley, los tratados internacionales a que hace referencia el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo, la analogía, los casos semejantes, los usos, las costumbres, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123. Todo eso lo debes de tener en cuenta para construir tu teoría del caso. Y finalmente, tus técnicas de litigación. Con esto quiero cerrar para entrar pues, brevemente a preguntas, a dudas, pues cómo vas a bajar ese, esa metodología, cómo la vas a bajar, cómo la vas a materializar a través de argumentos, pero también, por ejemplo, en la fase oral, en el desahogo de pruebas, cómo vas a interrogar, cómo vas a contrainterrogar, cómo vas a exponer los argumentos de tu demanda, cómo vas a relacionar las pruebas con los hechos de la demanda o las pruebas con las excepciones y defensas de tu contestación, cómo vas a ofrecer pruebas científicas como periciales. Ahorita todo se mueve a través de WhatsApp, de correos electrónicos, plataformas. Si ahí hay evidencia, ¿cómo lo vas a bajar? ¿Cómo vas a perfeccionar esos documentos? ¿Cómo vas a interrogar a tus testigos? ¿Cómo vas a contrainterrogar a los testigos de la contraparte? Eso es la técnica de litigación. El litigio estratégico se va a componer de tu teoría de la prueba
más tus técnicas de litigación, y a eso le vamos a llamar litigio estratégico. Bien, con esto quiero cerrar, compañeros. La verdad es que el tema pues da para mucho más, para muchas sesiones, para talleres, para maestrías, para especialidades. Esta sesión tiene por objetivo dos cosas. Primero, darles a ustedes a conocer y sobre todo que se interesen por el litigio laboral, que es de los más bonitos que hay en el ejercicio profesional, eh, y posteriormente que conozcan nuestra universidad. La Universidad Yu Semper trata de estar en la innovación en cuanto a la creación de contenido, y especialmente hoy volteamos a darle la importancia y la relevancia que requiere la materia laboral. Yo con esto quiero concluir. Mi nombre es Efren Manuel Cruz Vázquez. En cada una de las láminas que yo presenté vienen mis datos. Seguramente muchos de ustedes ya han participado conmigo en algún taller, en algún diplomado, en alguna maestría posiblemente. Muchos de ustedes seguramente me ubicarán. Yo no los tengo a la vista. Pues lamentablemente aquí manejan un sistema que no conozco, que yo no veo quién está conectado. Sin embargo, pues yo les quiero agradecer la atención. Veo que habemos 122 personas conectadas. Mi nombre es Efrén Manuel Cruz Vázquez. Mi teléfono es 55 31 47 29 12 y mi correo electrónico es ecruz@cruzgonzalezabogados.com.mx. Muchas gracias, y muchas gracias especialmente a la Universidad Yu Semper. Gracias, compañeras, por haberme asistido aquí en esta sesión. Gracias a usted, maestro Efren, gracias a todos los que se conectan. Y bueno, aprovechando la oportunidad, me gustaría evidentemente compartirles que próximamente vamos a tener también un taller que va de la mano con el tema, y sobre todo también el maestro Efren es el que va a impartir este taller. Se los voy a presentar a continuación. El taller es teoría del caso y técnicas de litigación en el juicio laboral, ¿no? La idea es precisamente continuar de la mano con estos temas, iniciamos el 21 de mayo. Se cursan los martes y jueves de 7 a 9, son 2 horas, y es un total de horas de 12. Como ven, el maestro Efren Cruz Vázquez, abogado laboralista y profesor del Derecho del Trabajo, impartirá al 100% este taller próximamente. El costo es de 1,800, pero bueno, todos los que se conectaron también, pues tengo la oportunidad de comentarles que pueden tener un 20% o hasta el 30% de descuento en este taller antes del 30 de marzo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para todos los que estén interesados, pueden comunicarse también a la Universidad Yu Semper. Aquí les vamos a dejar nuestros datos. Muy bien. Pues sin más de mi parte, veo aquí preguntas, maestro Efren, si nos permite en estos últimos 6 minutitos que nos falta antes de cerrar. Sí, Quisiera claro que sí. compartirle, gracias maestro, quisiera compartirle que Daniel Soriano García nos comenta excelente ponencia, muchos conocimientos. Sí, a veces por ahí yo veo una pregunta que hace, o una cuestión que hace un compañero que, pues, técnicas de litigación no hubo. Realmente es muy difícil al compañero que lo escribió. El afán de esto, pues, de esta sesión, pues es, yo creo que para compartir una generalidad, y pues bueno, sobre las preguntas que ustedes se interesen hacer, con mucho gusto iremos de responder. Es nuestro compañero Guillermo Sansores. Pues una disculpa a Guillermo, con todo respeto y aprecio. A veces es difícil, ¿no? Por el tiempo, pero pues sin duda alguna, pues yo creo que pues tratamos de cubrir el espacio explicando una generalidad, y espero que en su momento tengamos oportunidad de ahondar
Pues gracias a Daniel Soriano, también, pues muchas gracias a nuestra compañera Ingrid Cervantes, muchas gracias. Ruth Marcos Espinosa, gracias. Paola Daniela Martínez, excelente sesión, nos dice, me interesa el curso, ¿dónde me comunico? Pues a la Universidad USEMPER, ¿no? Aquí están nuestras compañeras, la licenciada Janet Huerta, la licenciada Ana Paola, pues yo creo que ella, aquí, miren, están compartiendo el teléfono, se los voy a dictar. Para informes de este taller es 5577-2477-17. Lo tienen en el chat, en las páginas de YouSemper, pues ahí también, pero reitero el teléfono 5577-2477-17. Y nos comparten también un correo que es informes@usemper.edu.mx. Los van a poder encontrar aquí en el chat. Juan Martín Sánchez Castro, una persona que trabaja solo sábado y domingo, tiene el derecho de 15 días de salarios como aguinaldo. ¿Y qué tipo de contrato se le debe de realizar? Porque exige seguridad social. Sí, tiene derecho a cuando menos 15 días de aguinaldo, Juan Martín, y le puedes realizar ya sea un contrato por tiempo indeterminado o un contrato por pago por hora, conforme lo establece el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo en su párrafo segundo. Y desde luego la seguridad social, eso es obligatorio, así te trabaje un día o una hora inclusive a la semana, esos derechos son irrenunciables. Que eso es lo difícil para los patrones, y esa es la realidad, ¿eh? Roseli, muchas gracias, Roseli. Cocom, muchas felicidades, gracias. Juan Carlos Gutiérrez Gallegos, que compartan datos en el chat, ya los compartimos, el teléfono y el correo electrónico. Antonio Alvarado, maestro, soy estudiante de Derecho, gran ponencia, pues al contrario, muchachos, a ver, es simplemente compartir, muchachos, la experiencia, porque realmente yo estoy seguro que la gran mayoría de los que están ahora conectados y que estuvieron con nosotros deben de tener muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, y yo creo que la finalidad es tratar de compartirlo, y espero yo que yo no tengo la última palabra, muchachos, eso es importante que lo consideren. Sin embargo, les vengo a plantear algo que yo me he percatado. Yo no soy experto en el nuevo sistema de justicia laboral, creo que nadie se puede, ¿no? Autoelegir como experto, pero sí al menos soy inquieto, y lo que yo quiero exponer con ustedes son estas inquietudes. Eh, Juan Martín Sánchez Castro, gracias, Juan Martín, por la opinión, un excelente maestro, sin duda lo he tenido como maestro, pues al contrario, pues un honor volverte a tener aquí, compañero Juan Martín. Gracias. Eliud Guerrero, excelente sesión, muchas gracias todos por su tiempo, saludos desde Aguascalientes. En Aguascalientes hay muy buenos abogados también. Saludos hasta allá, Eliud. Marek Becerra, buenas noches. ¿Qué pregunta se le puede hacer al testigo para acreditar que no es idóneo? Pues mira, aquí hay que contemplar dos cosas. Cuando termina la testimonial, tú puedes hacer objeción a la declaración del testigo o tacha por la naturaleza del testigo, tacha cuando tiene un interés, cuando es familiar, cuando es amigo, y objeción cuando notas que está aleccionado, cuando notas que está respondiendo algo que no se le preguntó, o tratas de repreguntarle también algo importantísimo para hacerlo caer en contradicción. Por ejemplo, imaginémonos que se ofrecen dos testigos para demostrar el despido. El trabajador te ofrece dos testigos y te dice que el despido fue a las 9 de la mañana de tal día. Pregúntale al testigo, que nos diga el testigo a qué hora llegó el propio declarante al lugar en donde supuestamente sucedieron los hechos. Hazle preguntas que pareciera que no tienen importancia, que nos diga el testigo cómo venía vestido el trabajador, que nos diga el testigo cómo venía vestido el propio testigo, y ya que lo traes dándole vueltas, pregúntale que nos diga el testigo a qué hora se retiró del lugar en donde supuestamente presenció el despido. Vuelve a hacer preguntas, a lo mejor la jueza te va a requerir que lo dejes de hacer, pero tú tráelo
Yo le digo, tráelo dando vueltas al testigo y hazle esta tercera pregunta, que nos diga el testigo cuánto tiempo estuvo presente en el lugar en donde sucedió el despido que supuestamente presenció. Casi ningún testigo, Marek, casi ningún testigo te va a responder. El testigo te debió haber respondido a qué hora llegó al lugar de los hechos. No le preguntaste a qué hora fue el despido, eso ya te lo dijo en la directa. Le preguntaste a qué hora se retiró. Y finalmente la tercera pregunta que le estás haciendo es cuánto tiempo estuvo presente. Y el testigo generalmente ahí se va a confundir. O hazle esta pregunta o esta repregunta, que nos diga el testigo cuántas personas estuvieron presentes el día en que supuestamente ocurrió el despido que presenció. Ojo, si el trabajador te ofreció 3 testigos, más la persona que lo despidió, más el propio trabajador, son 5 personas que estuvieron presentes. Generalmente los testigos siempre se empiezan a confundir. Y si te ofrecen 2 testigos, cuando menos uno se va a confundir y ya no va a servir la testimonial. Esas son preguntas fundamentales y medulares, que eso pues lo trataré de desarrollar, eso lo desarrollaremos en el taller. Gracias, dice Marek, espero que haya servido esa explicación. Adolfo nos dice, gracias, saludos, Adolfo Castañeda Chávez, saludos, Adolfo, un abrazo. Noé Alberto Gómez Flores, excelente sesión como siempre, el maestro Efraín transmite de manera digerible. Muchas gracias, Noé, te mando un fuerte abrazo, gracias. Antonio Alvarado, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de Derecho para acercarse más al ámbito del litigio en materia laboral? Antonio, entra a trabajar a un despacho. Si quieres aprender litigio, entra a trabajar a un despacho que esté dedicado a la materia laboral, que lleve trabajadores y que lleve empresas, que lleve instituciones para que conozcas el litigio de cada una de estas rubras, la forma de aprender el litigio, y lo digo con muchísimo respeto, pero la forma de aprender el litigio es en los despachos. Yo aprendí o medio aprendí, ¿no? Lo poco que aprendí es de un buen abogado que me invitó yo siendo estudiante a su despacho en materia laboral y desde hace 22 años no he dejado de hacerlo hasta el día de hoy. Y eso fue por la buena voluntad de un abogado que confió en mí, que me recibí en su despacho y que me enseñó. Entonces, la manera de aprender, Antonio, yo les recomiendo que busquen un despacho, que hablen con sus maestros, los que tengan un despacho y que los inviten. Gustavo Herrera, saludos. Las posiciones que se hacen en el desahogo de la prueba confesional se inicia de igual manera, ejemplo, que el absolvente jamás prestó un servicio personal subordinado para la empresa. Gustavo, fíjate que ahora lo que los jueces te piden, al menos aquí en Ciudad de México, tanto federal como local, es que te piden que no seas tan formalista en ese término y que repitas que el absolvente, que el absolvente, que el absolvente, lo que hacíamos en la junta. Lo que te piden es que seas directo. A ver, le voy a hacer las siguientes preguntas. Que usted jamás prestó un servicio personal y subordinado para la empresa. Que usted laboró para persona diversa de la empresa fulanita de tal. Que usted se abstuvo de laboral para la empresa fulanito de tal. Te piden que ya no repitamos que el absolvente, que el absolvente, que el absolvente, que esto viene mucho de las juntas. Igual cuando desahogas a los testigos, que diga el testigo esto, que diga el testigo el otro, que diga el testigo aquello. Los jueces a veces te llaman la atención y te piden que dejes de estar repitiendo esas palabras, que eso, reitero, viene de la práctica de las juntas. Juan Carlos Gutiérrez Gallegos, saludos desde Sonora, maestro. En Sonora tuve la oportunidad de capacitar a jueces de los tribunales, del Tribunal Superior, del Poder Judicial de allá del Estado. Pues saludos, Sonora. Desde allá, Juan Carlos, un saludo con afecto. Martín Méndez Vargas, el 789 señala el apercibimiento de tener por confeso al confesante para el caso de no comparecer, a pesar de estar notificado. Ahora bien, en caso de que la persona que despidió al trabajador ya no labore en la empresa y no han pasado los 3 meses a que se refiere el artículo 793, la naturaleza de la prueba sigue siendo la confesional. Partiendo de lo anterior, ¿cuál es el apercibimiento para esta persona en caso de no comparecer? No, Martín, la naturaleza de esa prueba ya cambia a testimonial y ahí el apercibimiento es
que si se le notificó a ese testigo, a la siguiente se le presentará por medio de la fuerza pública. Y este es un tema porque en la práctica sabemos que es muy factible que nunca lo logres presentar, ¿no? Pero sí cambia de naturaleza la prueba a testimonial, de confesional a testimonial, y el apercibimiento es que el juez ordenará su notificación, y no obstante, si lo notifica, para la siguiente ordenará su presentación por medio de la fuerza pública, es decir, lo van a presentar a una patrulla y lo llevan al tribunal. Guadalupe Santos Morenos, ¿es verdad que las vacaciones tienen un periodo de prescripción de 6 meses adicional al año de prescripción general? No. A ver, Guadalupe, aquí en la ley establece que cuando tú tienes derecho a disfrutar vacaciones, lo puedes hacer dentro de los 6 meses siguientes. Dentro de los 6 meses siguientes. Concluido esos 6 meses, te opera la prescripción para efecto de ya no reclamarlas. Artículos 76, 77, 78 de la Ley Federal del Trabajo. Adrián Mancilla Ávila, excelente ponencia. Saludos, Adrián, un abrazo con afecto. Juan Martín Sánchez Castro, si un trabajador me pide inscripción retroactiva al Seguro Social desde hace 8 meses, va al seguro a quejarse, ¿es motivo de multa o me puede sancionar? Sí, totalmente. Pues, si tú reconoces que trabaja contigo desde hace 8 meses, tu obligación patronal según la ley del Seguro Social es hacer el movimiento a los 5 días de que inició la relación laboral y tú te esperaste 8 meses. Sí lo inscriben con esa vigencia de 8 meses y te imponen capitales constitutivos. Ojo, y si eso te pasa, Juan Martín, esa resolución del IMSS la tienes que combatir a través de juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Abel, excelente curso, saludos, Abel. Luis Potosí, ahí también, ahí hay mucha gente, excelentes abogados en San Luis Potosí. Javier García, muchas felicidades, saludos, Javier. Asistente anónimo desde Morelia, soy un joven de 65, muy práctica y sencilla su disertación, explica con sencillez, es lo más difícil de lograr. Pues saludos, compañero, desde Morelia, pues no veo aquí su nombre, y pues nunca es tarde, ¿no? Siempre hay que ser joven en espíritu. Muy bien, compañero de Morelia. Armando Ornelas, dice nuestro compañero, se llama Armando Ornelas. Pues saludos hasta Morelia, Armando, con afecto. Judith Ordaz, siempre un placer escucharlo. Gracias, Judith, te mando un saludo con afecto. Jorge Trejo, Jorge Trejo, muchachos, si es Jorge Trejo Reyes. Jorge Trejo Reyes fue una de las personas más bondadosas, un excelente abogado, de los cuales me dio las bases para entender lo que es el litigio. Jorge Andrés Trejo Reyes, si eres tú, te mando un saludo con mucho afecto y sobre todo, pues siempre mi reconocimiento y agradecimiento, pues por lo que aportaste en mi vida, Jorge, te agradezco mucho. Merek Becerra López, gracias, excelente explicación. Edith Martínez, felicidades, maestro, gracias. Marisol Cerrato, excelente ponencia, gracias. Luis Fernando, excelente ponencia, gracias. Eusebio Ramos López, siempre un placer escuchar sus ponencias. ¿Es viable ofrecer pruebas para acreditar las objeciones planteadas en la vista concedida a la parte demandada sobre pruebas supervenientes? Sí, sí, tú puedes, esas son las pruebas adicionales. Ese concepto nace de la reforma, pruebas adicionales para demostrar tus objeciones y desde luego las que se relacionen con las pruebas supervenientes, desde luego, Eusebio. Y tienes nada más que justificar, sí lo puedes hacer. Juan Martín, gracias, maestro, felicidades. A ver cuándo viene a Guanajuato. Claro que sí, Juan Martín, gracias. Martín Méndez Vargas, maestro, el 789 dice que en el supuesto de que la persona que se refiere a este artículo haya dejado de prestar servicio a la empresa por un término mayor de 3 meses, la prueba cambiará su naturaleza testimonial. De ahí la pregunta, maestro. De acuerdo, creo que la respondimos anteriormente, Martín, pero y muchas gracias por la aclaración. Saludos, querido Efraín. Gracias, Jorge, te mando un abrazo con mucho afecto y con mucho cariño. Eusebio, muchas gracias. Pues 7:10, compañera, no, pues yo creo que dentro de lo permitido, pues es viable, ¿no? Saludos a todos con mucho afecto y muchas gracias a la universidad. Así es, maestro Efrén. Bueno, pues lamentablemente ya se nos termina el tiempo. Gracias por estos 10 minutitos más que Sí. nos brindó. Y pues bueno, agradecido siempre por compartir su excelente
ponencia, ¿no? Los conocimientos y evidentemente esta expertise que tiene en la materia. De igual manera, les agradecemos a todos por su tiempo, por estar conectados y bueno, también a Joana que está aquí presente con nosotros, que es parte de la Universidad USEMPER. Y pues sería todo, maestro Efren. Cerramos Gracias. este espacio de la nueva generación de abogados. Recuerden que cada miércoles vamos teniendo un tema diferente con un ponente experto en cada materia, penal, civil, ahora laboral, entre otras. Y bueno, esto es todo de nuestra parte. Que tengan una excelente tarde, ya casi noche. Y maestro Efren, nuevamente extiendo mi agradecimiento a nombre del rector, de la directora y de la Universidad USEM. Eso es todo por hoy. Cerramos la sesión y no Gracias. olvidé comentarles un detalle. Si quieren volver a ver esta sesión o continuar con estos temas, en YouTube de la Universidad USEMPER estará grabado, estará ahí en cualquier momento que lo quieran ustedes volver a ver. Bien, pues ahora sí me despido y gracias nuevamente a todos. Que tengan una excelente Sí, tarde. Hasta luego. gracias. Hasta luego, maestro. Gracias, Joana. Gracias, Ana. Y pues sigamos a la Universidad USEMPER. Buenas noches a todos y saludos con afecto.